walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes. Hola, ¿qué tal mis amigos de YouTube? Bienvenidos a un tercer video acá en el Fundo Abregu. Y es que el día de hoy vamos a ver los derivados de la pitahaya. Como les mencioné, tenemos shampoo, tenemos cerveza, tenemos cremas. Y bueno, y es que hay que tener en cuenta que cuando, por ejemplo, tenemos bastante producción y ya no hay venta, porque tarde o temprano el mercado nacional se va a saturar de tanta pitahaya, y si no logramos exportar, pues va a ser otro problema. Así que hay que ir ya pensando en los derivados de la pitahaya. Así que hoy vamos a presentar algunos. Acá el amigo Walter va a presentar los derivados, y también dependiendo a qué variedad está relacionado. Bien, como dice acá nuestro amigo Elvis, de aquí hay que ir preocupándonos qué va a pasar con la sobreproducción. Bueno, no como la sobreproducción, sino con los saldos que por ejemplo, no ha llegado a un tamaño, otro que nos ganó la maduración. Y entonces, ¿qué hacer? O por ejemplo, hay casos que por ejemplo hacemos un riego y comenzó a rajarse la fruta, pues tampoco para el mercado nacional, pues tampoco no nos sirve. Entonces ahí hay que optar para dar un valor agregado, ¿no? Pero ya para eso tenemos que ya otras empresas, por ejemplo, como les decía, va a depender a qué tipo de mercado vamos a trabajar, y según eso vamos a producir, ¿no? Por ejemplo, de las que son de las Undatus, que son mayormente roja con pulpa blanca, por ejemplo, ya están realizando, por ejemplo, jabones, ¿no? Jabones, están realizando ya están usando cremas, pero también igualito, ¿no? De la pulpa blanca, ¿no? También están haciendo champú. Entonces, como les decía, cada color va a depender a qué tipo de mercado o qué tipo de empresa, ¿no? Por ejemplo, esta es, por ejemplo, de este colores, ¿no? Es otra crema, son de las pulpas rojas, ¿no? Y por ejemplo, más parecido como la de la pulpa fucsia, ¿no? Y ahí tenemos pastillas también que hacen de la pulpa atlántica, ¿no? Para anemia, para diabetes, están realizando ya, ¿no? Estos son de los amigos que hemos traído de Brasil, que ellos ya están trabajando bastante con estos subproductos, ¿no? Por ejemplo, en Brasil también están haciendo con cerveza, y esperemos que el próximo año también, bueno, los nuevos emprendedores como las pitahayas, va a haber nuevos emprendedores con dar valor agregado. Así es que ya vamos a estar produciendo, ¿no? Bueno, acá por ejemplo con las amarillas ya está, por ejemplo hay una que está haciendo la Universidad de San Ignacio, y ya están haciendo un producto sobre esto, son laxantes naturales que están haciendo, así que pronto seguramente el próximo año ya va a estar en el mercado, ¿no? Y eso también pues lo hacen como tipo frugos, ¿no? Y igualito, ¿no? Acá lo hacen con maracuyá, y aquí lo están haciendo con cocona, ¿no? Entonces, como les decía, aquí hay que preocuparnos en darle un valor agregado para que no seamos perjudicados tampoco con estos frutos, ¿no? Ya que de repente más adelante se va a exportar y vamos a también hacer un saldo de exportación, y entonces ahí es donde tenemos que apuntar para que todos los productores pues seamos beneficiados, ¿no? Y bueno, como hemos podido ver y escuchar, ¿no? Hay que ya pensar en nuevos emprendimientos. Si bien es cierto, la pitahaya tiene mucho futuro, pero también podemos sacar diferentes derivados, también podemos hacer yogures, cremas que ya lo tenemos. Y bueno, también cabe mencionar que no solo se consume la fruta, también se consume las flores, también se consume los tallos. Se puede hacer diferentes comidas con los tallos jóvenes, especialmente de la pitahaya. Eso ya lo hablaremos en unas próximas ediciones. Y lo que vamos a pasar ahora, pues ya estamos un poco con hambre, así que vamos a pasar a degustar estas deliciosas pitahayas.
vamos a pasar a la degustación, en este caso de las 3 variedades. Tenemos la variedad Undatus, la híbrida y la amarilla. Vamos a empezar con la Undatus, la Vietnam White. A ver, ¿a qué sabor? Un sabor agradable, bajo en azúcar, un poco ácido. Esto es para los diabéticos, ¿no? Especialmente personas diabéticas y con anemia. Vamos a pasar a la roja híbrida. Más desabrido, la roja híbrida tiene menos azúcar. Quizás por el manejo también. Implica también el tipo de suelo, el manejo. Mayormente aquí hay que trabajar bastante con potasio. Claro, bueno, pero es más hablaremos dulce eso ya. Pero es más dulce que la blanca, ¿no? Claro, sí, efectivamente. Ahora la amarilla, amarilla palora. Se da cuenta, la semillita mucho más grande que la... Es por eso que aquí, eso es lo que funciona como laxante. Como laxante. Exacto. Definitivamente las amarillas son súper ricas, súper dulces, ¿eh? Sí. Muy buenas. Así que aquí hay colores y sabores dependiendo el gusto para cada persona y el tratamiento para qué tipo de salud quiere, ¿no? Y también para dar valor agregado para otros tipos de subproductos, ¿no? Y bueno, mis amigos de YouTube, eso ha sido todo por hoy. Eso ha sido todo acá en el campo del amigo Walter Abreu. Señor Walter, muchísimas gracias por recibirme acá en su campo. Estoy muy agradecido. Hemos aprendido, yo creo que bastante en estos 3 videos, en estas 3 partes. Espero que les haya gustado el video. Y bueno, en la descripción del video voy a dejar su link de su canal también, donde tiene las experiencias acá en su campo. Asimismo, también voy a dejar el link de su página web. Está como Pitahaya Abreu. Y bueno, muchísimas gracias, señor Walter. Espero otra vez regresar acá con nuevas experiencias. Hay nuevas variedades, hay una infinidad de cosas que también está pendiente. Elvis, bueno, agradecer la visita y espero pronto también nuevamente tu presencia aquí, donde podemos detallar un poquito más el trabajo que estamos realizando, ¿no? Yo sé que es corto, no se puede exponer todo en poco tiempo, pero bueno, los que deseen también nos pueden visitar aquí al campo para poder más o menos enseñar lo poco que vamos aprendiendo día a día, ¿no? Y tener pues de acá pronto otras novedades, ¿no? Y también vamos a hacer un evento internacional, ya vamos a dar la fecha, donde bueno, estarán invitados ya productores que ya están exportando, como Ecuador, Brasil, también vecinos como Bolivia, Costa Rica, y bueno, y se suma creo que otros países más como España, que ya tienen las experiencias de comprar las pitahayas, y entonces creo que vamos a hacer un evento internacional donde todos los productores aquí del Perú, como ya de otros países, intercambiar las experiencias, los mercados, ¿no? Ya que ahorita que hay que enfocarnos ya mayormente es el mercado, ¿no? Bueno, Elvis, muchas gracias por la visita y tendremos pronto otra vez por acá. Ok, muchísimas gracias. Gracias. Así que muy atentos, amigos, todos estos eventos los vamos a estar compartiendo acá por el canal. Y bueno, yo me despido, muchísimas gracias a ustedes, gracias por acompañarme, compartan los videos y no se olviden de suscribirse al canal y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.